Como venimos repitiendo en los últimos años, la situación del casco viejo es una situación crítica, sobre todo respecto a la hostelería y al comercio. Bueno, por parte del ayuntamiento, hace unos años ya contrataron un plan estratégico para revitalizar el casco viejo, pero creemos que lo han guardado en un cajón porque no sabemos nada de él. Y respecto a la mesa de casco viejo que pusieron en marcha, uno, no se reúne y dos, no creemos que responda a ningún tipo de necesidad del barrio. Ante esta situación, diferentes agentes del barrio hemos creado un espacio de trabajo en el que participamos de momento Asociación de Comerciantes y Hosteleros Portusarra, Mercatua, Picotos Rock Elkartea, Portugalete Cuadrillac, Portugalete Aisí Aldisarea y la Asociación de Discobares Portunoche. Arrancamos con Gastesarra, que será la primera de muchas de las ideas que queremos poner en marcha para revitalizar el barrio. Vale, la semana Gastesarra va a ser una semana de revitalización del casco viejo de Portu. Será del 26 de octubre al 31 de octubre. Hemos elegido una temática que será la mitología vasca y la noche de los muertos vivientes o noche de ánimas. Entonces la programación será el jueves 26 de octubre a las 7:30 habrá charla en el Mercatu con Quique Amonarriz, que es sociolingüista y presentador de TV, y el tema será sobre la transmisión del euskera, la clave de permanecer la lengua. A las 9, enfrente del bar Carri Picaña, en la calle Coscojales, habrá sesión de hipnosis con Norma Andrea. Luego también se va a realizar un concurso de dibujo para niños y entonces el jueves se pondrán los paneles para poner los dibujos que se presenten y el tema será mitología eta alde zaharra. Se ha hablado con escuelas para que digan a los niños que presenten los dibujos y bueno, y cualquier niño que quiera participar podrá hacerlo. Luego el jueves acabamos con un cóctel gratuito en los bares de Portunoche, que será a partir de las 10. Luego el 27 de octubre, a partir de las 9, habrá conciertos de música que están programados en la Ranche, pero bueno, se bajarán al Mercatu. Y luego a la noche, en los bares de Portunoche, será una noche temática de música de rock and roll, que cada bar elegirá pues música en castellano, música en inglés para esa noche. Sábado 28 de octubre animamos a todas y todos a disfrazarse. Entonces a las 12:30 en el Mercatu habrá el taller de pandero. Luego de 5 a 7 pues aquí en la calle Salcedo, en la tienda de Noel Makeup Studio, pues habrá maquillajes gratuitos para niños, pues para los que quieran complementar su disfraz, pues podrá pasar por la tienda. Y luego a las 7:30 en el Mercatu se celebra también el 50 aniversario del grupo de danza Siskusgarri y entonces habrá música y danza en el Mercatu. Y a partir de las 11 de la noche habrá teatro por las calles del casco y bares de Portunoche. Se ha contratado un grupo de teatro que irán disfrazados de zombies y que harán un juego por los bares. Los bares estarán decorados y bueno, eso, animamos a la gente a disfrazarse, a participar y recordar que esa noche también tenemos una hora más por el cambio horario y bueno, pues habrá diversión hasta tarde. Luego el domingo 29 de octubre a las 12 en el Mercatu habrá bailes con música swing y también tendremos luego food trucks, que son furgonetas gastronómicas que vendrán, nos han dicho que vendrán unas 10 furgonetas, pues igual repartimos 50 por la plaza, o sea, 55 por la Ranche y 5 por aquí para abajo por la plaza. Luego el lunes 30 de octubre está programado visitas guiadas a la Basílica de Portugalete con 2 pases, uno a la mañana a las 11:30 y otro a la tarde a las 5 de la tarde. Para las visitas se quedará a la puerta de la parroquia. Y el martes 31 de octubre a las 7 se hará la entrega de premios del concurso de dibujos para los niños y luego habrá una merienda para los participantes y los aitas. Y a las 8 habrá hinchables para los chiquis. Acabando esta semana ya con la celebración de la Noche de los Muertos Vivientes por todos los bares del casco viejo. Vamos a decorar las calles del casco, los bares, los comercios. Y lo dicho, animando a toda la gente de Portugalete pues a que participe en esta semana Gastesarra que hemos preparado.